Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por este día, Padre mío, que tú nos regalas, nos permites en esta mañana leer tu palabra. Queremos, Señor, en primer lugar, ponerte a ti en este día, Dios. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este su devocional, Mi Tiempo con Dios. Hoy vamos a empezar los mandamientos que el Señor nos dejó en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Y hoy vamos a leer el primer mandamiento que está en los versículos del 1 al 3 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Así que escuchemos los tres primeros versículos. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Bueno, hasta aquí los tres primeros versículos que nos hablan del primer mandamiento de la ley de Dios, y es que no tengamos dioses diferentes o dioses creados por nosotros, porque no existen más dioses sino el único Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Este Dios que mostró todo su poder, todo su amor, toda su misericordia y su gracia con nosotros. Miremos que cuando Moisés está ya despidiéndose del pueblo, en Deuteronomio 6 vemos el resumen de cómo queda el primer mandamiento de la ley de Dios. Y escuchemos en el capítulo 6, versículo 4 y 5. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miramos lo relevante y lo importante que es este mandamiento. El primer mandamiento es: no hagamos otros dioses, no busquemos otras opciones que no existen. Primero, Dios quiere que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar, y no es algo egoísta, no es que Dios tenga celos porque es que su estima o tiene baja estima, y entonces por eso es que quiere que nosotros lo pongamos en primer lugar. No, Dios lo hace es por nuestro bienestar, porque ningún otro Dios que nosotros creamos, porque los dioses incluso se escriben con D minúscula, esos dioses con D minúscula son creados por nosotros mismos, tratando de suplir una necesidad de un poder superior. En muchas ocasiones hemos hablado de que los seres humanos somos tripartitas. Tenemos un cuerpo, que es lo visible; tenemos un alma, que es donde están los pensamientos, las emociones, el intelecto, los sentimientos; y tenemos un espíritu, donde está la comunión, que es la comunión que podemos en oración comunicarnos con Dios de espíritu a espíritu. Tenemos una conciencia, que es la que Dios nos deja a nosotros internamente, de que todo ser humano sabe qué es bueno y qué es malo. Nadie puede decir: no, es que yo no sabía que era malo. No, el Señor nos da esa conciencia para que nosotros podamos detectar si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Y también tenemos una parte en el espíritu que llama la intuición. Esa intuición es que todo ser humano tiene esa intuición, se intuye de que hay un ser superior a nosotros. Entonces, los seres humanos, por medio de esa intuición, muchas veces, cuando no conocemos al verdadero Dios, buscamos alternativas y creamos nuevos dioses para poder satisfacer una necesidad que todos tenemos. Muchas veces hemos puesto el ejemplo de un juguete, de un robot, que se le colocan unas baterías o unas pilas en la parte de atrás. Hay un hoyo que solamente ese hoyo los llena o los satisface la pila exacta que él necesita. Si es una doble A, o si es cuadrada, o si es redonda, lo que sea. El caso es que ninguna otra pila o ninguna otra batería le va a servir, porque el lugar está exacto para eso. Así somos los seres humanos. Nosotros tenemos un vacío por Dios, que muchas veces lo tratamos de llenar con otras cosas, y ahí es donde nosotros fallamos y donde nosotros nos damos contra el mundo. Ahora, si somos honestos, tenemos que
decir de que cada problema, cada situación que nosotros hemos pasado difícil es porque no hemos tenido a Dios presente, que no lo hemos puesto en primer lugar. Muchas veces las personas piensan que uno habla esto como en una forma religiosa, entonces lo tildan a uno de religioso porque es que cuando una pareja o cuando una persona va ante uno a pedirle consejería, pues uno simplemente le dice es que lo que pasa es que has dejado al Señor a un lado y por eso es que estás viviendo esta situación. Y no es tanto la parte religiosa, sino que cuando nosotros tenemos a Dios en el trono, nosotros podemos manejar las otras cosas mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos dioses. Mire que hay algo bien importante. Pongamos un ejemplo. Una vez un joven rico llegó donde el Señor Jesús y le dijo, hombre bueno, em, ¿qué puedo hacer para poder ganar la vida eterna? Mire que llega el joven adinerado eh, con la, digamos, con la fe en el dinero, porque él decía, ¿cómo puedo comprar? En otras palabras, es cómo puedo comprar la salvación o qué debo de hacer para comprarla o qué debo de gestionar para poder llegar al cielo. Y el Señor, pues le dice primeramente, no, pues no robes, no mates, no adulteres. Y le dice la parte de los mandamientos que son de comunión con los demás seres humanos. Entonces él dice, no, esos todos los he cumplido. O sea, él en ese momento, él está diciendo, mire, yo ya cumplí con estos mandamientos y ya yo tengo ganado el cielo. Y resulta de que el Señor, como conocía su corazón, le dijo, pues entonces ahora te falta uno. ¿Y cuál era? Pues precisamente el primer mandamiento, porque es el que más fallamos los seres humanos. Si somos honestos, todos tenemos a Dios no en primer lugar, sino en el segundo, en el tercero o en el cuarto lugar. Muchos de nosotros, incluso que somos cristianos, a veces y muchas veces o casi siempre no tenemos a Dios en primer lugar, sino que lo tenemos muy lejos. En ese momento el Señor Jesús le dice al joven rico, vende todo y dáselo a los pobres y sígueme. Inmediatamente el hombre se entristeció porque tenía muchos bienes y entonces él se fue. El Señor lo dejó ir. ¿Y sabe cuál era el problema de este joven? Pues que el Dios de él no era el Dios de Israel, sino que su Dios era el dinero, porque su confianza estaba depositada en el dinero. Y entonces cuando el Señor le tocó el corazón en el punto débil de él y le puso adelante su Dios, pues ahí él le tocó que escoger y dice que se fue triste porque desafortunadamente sus posesiones eran su Dios. ¿Qué posesión tenemos nosotros el día de hoy? ¿O a qué le damos más importancia? Entonces, cuando nosotros vemos que cada persona tiene un problema, lo primero que vemos es qué está siguiendo. Porque mire que cuando uno tiene, por decir, algún problema económico y vamos a ver los recibos de las tarjetas de crédito o los statements del banco, entonces vamos a ver en qué se está gastando uno el dinero. Y por ahí empieza a darse uno cuenta de que hay algo. Muchas veces puede ser el mismo aspecto físico, el orgullo, puede ser, digamos, un juego, puede ser, no sé, el carro o un hobby, el que esté poniendo en primer lugar y esté gastando todo ese derroche de dinero en eso. Entonces ahí vemos cómo nosotros, cada uno, cuando llegamos a un punto donde estamos como en bancarrota y estamos pasando una necesidad grande, ahí vemos que es que hemos dejado a Dios a un lado y simplemente estamos siguiendo otros dioses. Entonces, para terminar, tengamos en cuenta de que Dios quiere que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar, porque no existe otro Dios, porque no hay otro Dios que pueda llegar a ayudarnos como Él nos puede ayudar. Entonces, si Dios tiene algún celo, es celo no de nosotros, porque no lo ponemos en primer lugar, sino por nosotros. Porque así como uno cela a un hijo o una hija cuando de pronto está
agarrando un mal camino y uno no quiere que ellos pasen mal trabajos por ese acontecimiento, por eso que va a hacer. Asimismo es Dios con nosotros. Él está celoso, pero es por nosotros para que nos vaya bien en todo. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y si queremos que nos vaya bien en todas las cosas, pongamos a Dios en primer lugar. Entonces ya no va a haber una ambición que nos lleve a la bancarrota, ya no va a haber un deseo desatado que de pronto nos lleve a tener problemas en el matrimonio, a tener problemas sexuales o de cualquier cosa o de pornografía o de lo que salga en este mundo, sino que nosotros, poniendo a Dios en primer lugar, nos va a poner en la tierra y vamos a tener el verdadero Dios en nuestro corazón y nuestras vidas van a funcionar exactamente como Él dice. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en Dios, obedezco al Señor, empiezo a vivir y a caminar en base a lo que Él me dice y eso es lo fundamental de los mandamientos. Si nosotros no tenemos este mandamiento bien arraigado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, como dice en Deuteronomios, pues simplemente nosotros no vamos a poder cumplir con los demás. Por eso es tan importante que esta base o este mandamiento, este primer mandamiento, lo llevemos siempre en nuestro corazón y podamos cada uno de nosotros adorar al verdadero Dios y al único Dios, porque metámonos en la cabeza, no hay más dioses, sino que simplemente hay alternativas que nosotros, por no obedecer al verdadero Dios, nos metemos en cosas que no debemos hacer. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana para que el Señor nos ayude en nuestra fe cada día, en poder creer más en Él y poder adorar al único y verdadero Dios. Amado Padre, gracias te damos, Dios, por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Gracias, papito lindo, porque realmente, Señor, necesitamos aprender de que solo tú eres Dios, Señor. De que solo tú, Padre Santo, nos puedes ayudar a cada uno de nosotros. Perdónanos las veces que te hemos cambiado, Padre mío, por otros dioses, Padre, que no tienen ningún poder y que no existen. Te pido por cada persona que escucha estos audios. Bendícenos y ayúdanos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús.